A ver, pensémoslo así. Cada empresa habla su propio idioma, un idioma secreto, hecho de números, que al final decide quién triunfa y quién se queda por el camino. Hoy vamos a aprender a hablar ese idioma, porque entender la información financiera es sencillamente la clave para descifrar la estrategia de cualquier negocio. Entonces, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo una empresa gigante decide invertir miles de millones en un nuevo mercado? ¿O cómo decide lanzar un producto que va a cambiar la vida de muchísima gente? Os aseguro que no es una corazonada. Es algo mucho, mucho más calculado y potente. Pues mirad, todo se basa en este pilar, la información financiera. Es que sin ella, los directivos son como capitanes de un barco en una noche sin estrellas, van completamente a la deriva. Estos datos son el faro que les marca el camino a seguir. Así que si la información financiera es el faro, también podemos decir que es la brújula del negocio. No solo te dice dónde estás ahora mismo, sino que te revela de dónde vienes y, lo que es más importante, te ayuda a trazar el mapa hacia donde quieres llegar. Pero, ¿qué es exactamente? Ojo, no es solo una lista de gastos e ingresos, es más bien como una radiografía completa de una empresa. Te muestra los huesos, o sea, su estructura, el flujo sanguíneo, su rentabilidad, y hasta los riesgos ocultos que podrían llevarla al colapso. Es la herramienta definitiva para saber si un negocio es sostenible de verdad. Y su papel es vital, sobre todo en tres áreas. Primero, actúa como la materia prima para cualquier análisis inteligente. Luego, con ese análisis en la mano, se convierte en el cimiento sobre el que se toman las grandes decisiones. Y finalmente, es la herramienta para trazar el plan de futuro y asegurarse de que nadie se desvíe del camino. Ahora, aquí viene la parte complicada, porque tener datos así sin más no es suficiente. De hecho, os digo una cosa, tener datos malos es peor que no tener ninguno. Para que esta información se convierta en oro y no en plomo, necesita tener unas características muy, muy específicas. A ver, ¿de qué sirve un dato si no es relevante para la decisión que tienes entre manos? También tiene que ser fiable. Si no puedes fiarte de los números, estás construyendo sobre arena. Debe ser comparable, para saber si estás mejorando o si la competencia te está adelantando. Y por supuesto, tiene que llegar a tiempo, ser oportuna. Una gran idea basada en datos de ayer puede ser un auténtico desastre mañana. Al final, la idea de fondo es esta. La calidad de las decisiones de una empresa nunca podrá ser superior a la calidad de la información que la alimenta. Es así de simple y, la verdad, así de brutal. Si entra basura, sale basura. Perfecto. Ya se entiende por qué se necesita información de calidad. La siguiente pregunta es lógica. ¿Dónde se encuentra? Pues venga, vamos a abrir la caja de herramientas de cualquier buen analista. Pensemos en esto como si fuéramos detectives investigando un caso. Las fuentes primarias son los testimonios directos, los datos crudos, la voz de la propia empresa, vaya. En cambio, las fuentes secundarias son los análisis de los expertos, los informes de otros que ya han interpretado las pruebas. Ambas perspectivas son cruciales. Un balance general es el ejemplo perfecto de una fuente primaria. Es la propia empresa, contando, sin filtros, qué posee y qué debe en un momento concreto. Es la fotografía más auténtica que se puede conseguir. Junto al balance hay otros documentos clave. El estado de flujos de efectivo, que es como seguirle el rastro al dinero para ver a dónde va realmente, los presupuestos, que son, digamos, el mapa del tesoro de la empresa, y los informes internos, que son como el diario de a bordo del capitán, registrando todo día a día. Pero cuidado, analizar una empresa mirando solo sus propios datos es como intentar entender a un pez sin tener en cuenta el agua en la que nada. Se necesita contexto. Es fundamental saber si la corriente económica está a favor o en contra, o si hay depredadores acechando en el mercado. Para obtener ese contexto, se recurre a los análisis de expertos que ya han estudiado el sector, a las grandes bases de datos que permiten comparar con cientos de competidores y a la información de los mercados financieros y de los reguladores, que son los que ponen las reglas del juego. Cada pieza añade una capa de profundidad al análisis. Bien, ya tenemos los datos, los internos y los externos. Ahora llega el momento de la verdad, el momento de la alquimia. Transformar esos números en bruto en una estrategia que pueda ganar en el mercado. A este proceso, a este puente entre la información y la decisión, se le llama análisis financiero. Básicamente, es el arte de interrogar a los números hasta que confiesan toda la verdad sobre el rendimiento y la salud de la compañía. El primer punto, y quizá el más crítico, es el análisis de liquidez. La pregunta es brutalmente simple. ¿Se pueden pagar las facturas mañana? Una empresa puede ser la más innovadora del mundo, pero si se queda sin efectivo, se acabó el juego. Es pura supervivencia. Luego se mira la rentabilidad. Y no se trata solo de vender mucho, ¿eh? La pregunta clave aquí es, ¿cuántos beneficios puros es capaz de extraer de cada venta? Esto es lo que indica si el motor del negocio de verdad funciona de manera eficiente. Y el tercer pilar es el endeudamiento. Esto es como caminar por la cuerda floja.
Un poco de deuda puede dar el impulso para crecer más rápido, pero si es demasiada, el más mínimo viento en contra puede provocar una caída al vacío. El éxito está en encontrar ese delicado equilibrio. Pero aquí está el secreto. Ninguno de estos análisis vale mucho por sí solo. La verdadera magia, la visión estratégica, aparece cuando se unen todas las piezas del puzzle. Solo al ver la liquidez, la rentabilidad y el endeudamiento juntos, se pueden tomar decisiones de inversión inteligentes y sobre todo bien fundamentadas. Y antes de terminar, es necesario hablar del pegamento que lo une todo, del fundamento sobre el que se construye la confianza en todo este sistema. Porque manejar esta información no es solo un ejercicio técnico, es una enorme responsabilidad ética. Este código de conducta se basa en 3 pilares. Confidencialidad, para ser el guardián de los secretos de la empresa. Uso responsable, para usar este poder para construir, no para manipular o para el beneficio propio. Y transparencia, para comunicar la verdad de forma clara y honesta, sin trampas. Esta idea de que la ética profesional no es algo opcional, sino que es fundamental, es crítica. No es algo que se añade al final, es el cimiento. Porque cuando la ética se rompe, no solo se cae un directivo, se desmorona la confianza de inversores, empleados y clientes, y las consecuencias suelen ser devastadoras. Así que cerramos con esta reflexión. La información financiera es poder. El poder de construir, de innovar, de liderar. La verdadera pregunta es, ¿cómo se va a usar ese poder? Porque la respuesta no solo define una estrategia, define el legado de toda una organización.